grabar, ya, y ahora proyectar esto. Entonces ustedes deberían tener más o menos, esto funciona con todos, pero sería ideal, ojalá que nos podamos pasear por los estados financieros de cada grupo o de algo súper cercano a su grupo para que después no vayan a cometer los errores. Entonces, digamos que si ustedes van a la parte de los pasivos, va a aparecer pasivos financieros. Esos son los que son deuda, los otros son espontáneos, eso lo discutimos harto cuando veíamos estado flujo efectivo. Entonces debiesen ir a la nota 19 para calcular. Wait, es una de las metodologías, puede ser que eso es una. Tu otra metodología sería decir, los costos financieros sobre el total de la deuda. O sea, miren, diría algo como esto, va a ser la versión más corta. Diría, voy a rayar con rojo. Deuda va a ser de corto plazo estos 69.000 millones, 69.193 millones, más estos de acá, 274.977. Entonces va a tener en total 69.193 más 254.977. Tiene 324.170 millones en deuda. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos costos financieros generan esos 324.170? Lo vamos a ver aquí. Entonces lo borré, fui tonto. 324.170. Ya, fíjense que, ¿dónde vería el costo de esa deuda? Los costos financieros. Ya, en esta línea de acá. Ya, eso supone que la deuda está en la misma moneda que están los estados financieros. ¿En qué moneda están los estados financieros de Conchitoro? En pesos. En pesos chilenos, listo. ¿La deuda está en pesos chilenos? No sabemos. No sabemos, por eso deberíamos ir a la nota 19. Pero si no vamos a la nota 19, quiero mostrar que esta es una alternativa A. En algunos casos uno habla, por ejemplo, los que tienen Excel lo deben haber visto con el profesor Magner. La deuda financiera neta, por ejemplo. Uno dice esta es la deuda bruta, pero al otro lado del balance en el activo tengo activos financieros. Entonces digo, oye, si yo liquido todos los activos financieros pago tanto, entonces en el neto me queda esto. Porque además fíjense que la deuda me genera un costo financiero y los activos financieros ¿qué me generan? Ingreso financiero. Ingresos financieros. Entonces, fíjense que, ¿cuál era la razón de que la deuda le agregara algo de valor a la empresa? ¿El escudo tributario? El escudo tributario. Entonces, fíjense que eso hacía que yo protegiera la utilidad porque bajaba la utilidad antes de impuestos. Los ingresos financieros generan un aumento de la utilidad antes de impuestos. Entonces, muchas veces las empresas que tienen más caja, efectivo y equivalente y activos financieros que deuda, por el contrario, valen menos porque es como que la deuda fuera negativa. En el fondo están generando más ingresos financieros y eso no crea ningún escudo tributario. Por el contrario, está como abriendo las puertas que el fisco le pegue un manotazo más grande. ¿Se entiende? Entonces, por eso que quizás han visto el concepto de deuda financiera neta, ¿ya? Deuda financiera es una redundancia, quiero dejar claro al tío. Deuda, porque la deuda siempre es un pasivo financiero. El resto de los pasivos es no financiero, por lo tanto no es deuda, ¿sí? Entonces, si van a hablar de deuda neta, debieran ocupar tanto los ingresos como los costos financieros. Por eso que, por ejemplo, en otros países, particularmente en Colombia, reportan de una forma bien ordenada, dicen costos financieros. Y entonces ahí sale este ítem, pero además, fíjense que si la empresa estuviera endeudada en otra moneda que no fuera el peso chileno, entonces tiene diferencias de cambio. Y especialmente, y esto solamente ocurre en las empresas de Chile, tienen este ítem de acá, resultado por unidades de reajuste. ¿Qué será eso? ¿El tipo de cambio? No, pues el tipo de cambio es arriba, diferencias de cambio. ¿Profe, la UF? La UF.
y las empresas se endeudan regularmente en UF. Entonces, fíjense que si alguien tiene una constructora, una autopista, etcétera, va a tener un ítem que es bien significativo acá. Entonces, podría ser que uno dice, oye, toda tu deuda esté en UF, entonces la tasa arriba te da 5%, pero más la variación de la UF te va a dar 8 nominal, por ejemplo. José, tú levantaste la mano. Sí, profe, una pregunta. Cuando yo compro una acción en la bolsa, por ejemplo, ¿el Ujú. precio de esa acción incluye el precio de la deuda o yo compro el patrimonio de la empresa? El patrimonio, y eso implica que incluye la deuda. Es que eso no lo entiendo, porque ¿por qué la deuda sería parte del patrimonio si no está en la misma No, sección? pues por el contrario, valen menos. O sea, tú compraste una viña que tiene, hagámoslo simple, una plantación por 1.000. Le deba al banco 700, entonces el patrimonio debe valer la diferencia, 300. Eso Y es yo lo que pago los estás 300. comprando en la bolsa. Ah, ya, Bueno, ya. si el mercado es eficiente, pago 300. Habría que discutir un poco más de cosas de inversiones, de finanzas corporativas, pero más o menos en torno a 300 debiese ser tu disposición a pagar. Profe, pero esa deuda incluye los pasivos, por ejemplo, los pasivos que nosotros hemos hablado, los pasivos, esto de los sueldos, que no me acuerdo el nombre específico. En los pasivos espontáneos, Sí. sí, ¿Eso pues también se lo porque resto o la deuda financiera no? no, solo la deuda, no deuda financiera, es una redundancia, es como cuchillo acuchillado. Porque mira, cuando yo valorizo esto, yo voy a decir, hagámoslo simple, hay otras metodologías, obviamente, o sea, los que estén, por ejemplo, en los electivos de valorización, en fusiones y adquisiciones, van a ver cosas más sofisticadas con la profesora Clio. Pero eventualmente uno va a decir, oye, mira, hagámoslo bien simple, el flujo de caja del primer año partido por el WACC. Listo. Este flujo de caja de acá es libre y eso ya incluye las inversiones o las recuperaciones de las necesidades operativas de fondo. Capital de trabajo neto algunas veces llamado. Entonces, tú ya si tienes más sueldos por pagar o menos sueldos por pagar, eso ya lo restamos del flujo efectivo. De hecho, nosotros tuvimos, no sé, 2 semanas y media, casi 3 en eso. Entonces, como ya está disminuido el flujo de caja, no puedo volver a restarlo después porque sería una redundancia. Tú ya dices que eso, el flujo de caja está disminuido eso. Entonces, lo que uno tiene que calcular para el WACC es solamente la parte costosa de los financiamientos. Y los pasivos espontáneos no son costosos. ¿Se entiende? Entonces no tendría sentido restárselo al valor de la compañía, porque tú ya no debes eso, tú ya lo estudiaste en la proyección de los flujos de caja cuando valorizaste el valor de la empresa con deuda. ¿Se entiende mejor? Sí, profe, pero aún así, entonces si yo tengo Ujú. un pasivo cualquiera, yo tengo, por ejemplo, un pasivo, no sé, o sea, el pasivo con sueldo, entonces también se lo debería restar a los 1000 para llegar al equity de No, 300. No. no, porque tú dijiste, y yo tengo un pasivo por sueldo, y eso ya aumentó, disminuyó tu flujo de caja. Por eso que el flujo de caja libre es literalmente lo que queda de libre disposición para los aportantes de capital, la deuda y el patrimonio. Los acreedores no fueron y pusieron las lucas. El banco fue y puso las lucas. Los bonistas fueron y pusieron las lucas y las compañías de leasing pusieron las lucas para comprar el activo que te arrendaron. Entonces, los acreedores no. Los trabajadores tampoco. Los beneficios a los empleados, los impuestos por pagar y todos esos pasivos espontáneos no colocaron las lucas. ¿Se entiende? Entonces se netean. Por eso uno habla de las necesidades operativas de fondo y dice, oye, si yo le debo 500 a los trabajadores, pero tengo inventario por 600, me faltan 100. Entonces lo que yo voy a considerar en el flujo de caja es solamente esa inversión de 100. ¿Y quién la financió? No sé, pues, depende de la estructura de capital. Entonces lo que tú estás mirando es que este flujo de caja vale para los que están más atrás en la fila de pago, la deuda y el patrimonio. Ya, profe, gracias. Ujú. Alguien más había levantado la mano, ¿no? Felipe. Lo veo aparte, profe. El control dura 20 minutos, ¿no es cierto? Igual que el anterior. Creo que sí, a ver. Sí, lo que pasa es que sale el cuestionario hasta disponible hasta las 12 de la noche, pero no sale cuánto tiempo dura. Ah, Pero 15 minutos. 15 15, ah, minutos. ya. ¿Sí? O sea, bueno, mire, terminando esto le voy a poner 20 minutos. Después ya me suena buena idea. Nicolás. Profe, respecto al trabajo, la libre de riesgo para calcular el CAE.
Ya, Tomamos, en nuestro caso, un bono del Banco Central, que es lo más ya. parecido a una libre de riesgo. Ujú. Y el tema es que el 2020, que fue nuestro año de referencia por los estados financieros también, te la tira mucho, sobre todo en Chile, te la tira mucho para abajo, un 2,80 la tasa. Ya, Y de repente tenemos, por ejemplo, para calcular el valor de la acción, tomamos 10 ah, años históricos ya, y estamos promediando 10 años en definitiva, pero para la ya. renta libre de riesgo estamos tomando solo el 2020 como referencia, entonces no sabemos si es que va a ser muy representativo o no. No, pero ahí no calculen el promedio de las acciones, digan, oye, el valor, si ustedes lo O sea, calculan al 31 de diciembre, que es lo que tiene toda la lógica, digan, oye, ¿cuánto era el market cap, el número de acciones por el precio de acciones al 31 de diciembre? 10.000 millones, ya listo. Eso era la estructura de capital y apliquen la misma estructura de capital todo hacia atrás. sí, o sea, en realidad lo que hicimos fue el tema de la variación con el IPSA y hacer el tema de covarianza y todo eso para sacar el beta. Ya, pero ahí no tiene que Pero, ver con RF, po. no, no, Son ya sé, parámetros pero... distintos. Ah, vale, 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 vale. Eso era... No, Eso, no, como que si yo escojo, mira, siempre hay que volver a lo básico por si uno tuviese dudas. La idea del Capital Asset Pricing Model es una idea de no arbitraje, igual que los futuros que habrán visto con el profesor Zurita. En el fondo tú dices, oye, si yo invirtiera en esta acción que tiene un riesgo igual que un portafolio, que invirtiera en el activo libre de riesgo y en el portafolio máximamente diversificado, que el de mercado, no debería generar ninguna diferencia significativa. Por eso que si yo fuera a invertir al lado ahora, y entonces ahí está la tasa libre de riesgo. Ahora, ¿cuánto me está pagando un bono del Estado? Ese ahora es el 31 de diciembre, pues hagan todo en la misma fecha que ustedes están poniendo la fecha de corte, ¿no? El 31 de marzo es probable que no tengan estados financieros publicados todavía. Pero lo ponen ahí y dicen, en ese momento el bono pagaba 2,5, listo. No, es que hace 10 años, hace 20 años pagaba 10%, chao. No es así. Es ok. cierto que uno podría decir, oye, pero es que si yo hubiera calculado en cada momento es cierto, pero esto no es una tesis. Esto es solamente el trabajo, vamos a simplificarlo y vamos a ocupar el mismo WACC para atrás. Entonces ahí escogen el RF. Lo que pasa es que el beta, cuando uno calcula una regresión, es una estimación del beta. En realidad alguien podría decir, oye, es que el beta hacia el futuro es distinto, es más alto, es más bajo, no sé, cualquier cosa. Entonces uno dice, bueno, no sé, pues lo mejor que tengo es calcular el retorno promedio hacia atrás y correr una regresión y algo me da. Es lo mejor que tenemos a la mano, no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos a la mano. Entonces, diría que porque uno estima el beta y esa estimación tiene algo de sesgo, entonces en mala no voy a echar a perder la tasa libre de riesgo porque el beta sea malo. Gracias. No hay de qué. Cristóbal. Profe, ahí mismo hablando de lo del beta, me acuerdo que en la clase de Bloomberg que tuvimos, usted nos mostró que Bloomberg te hacía la regresión, digamos, te calculaba, pero después ajustaba el beta. ¿Este ajuste es necesario si lo queremos hacer nosotros en una planilla de Excel, por ejemplo, con la covarianza y la varianza? No, mire, yo les diría, se usa harto el beta ajustado, pero yo jamás nunca lo he ocupado en ninguna asesoría. Es como a Ya, gusto del perfecto. consumidor. O sea, diría que es como por la idea de que el beta es súper volátil, entonces para suavizarlo que a algunos analistas les molesta. O sea, si estuviera una industria que el beta ha cambiado mucho por el tiempo, capaz que sí. Entonces, pero, pero si no, el beta común y corriente nomás, con tal que tenga sentido. Si al final aquí lo más importante es que tenga sentido. O sea, si alguien llega con el beta de Falabella y me dice 2,8 está malo. Y si llega con el beta de Conchitoro y les da 0,1 también está malo. Tiene que ser una cosa que tenga un sentido económico, lógica, que ustedes se sientan cómodos. Primero de estómago, eso es lo que les va a pasar en cualquier presentación cuando salgan acá. De estómago que ustedes tienen sentido los números que están hablando. Lo peor es que uno llegue con números que no se los cree porque puede hacer el ridículo en la presentación. Eso es una cosa que tienen que tener claro. Entonces, a mí, por ejemplo, me tocó valorizar una empresa privada, era una sociedad anónima pero cerrada, que se dedicaba al retail. Y entonces la empresa yo llegué y dije, mira, los comparables de todo el retail, está Falabella, Cencosud, pero este no tienen tanto que ver con el negocio, pero está ITE, está Tricot, está La Polar. Listo. Entonces, miren, La Polar está medio sesgado por lo que ha pasado en los últimos, eso ahí lleva 6 años del fraude. Últimos 6 años, entonces esto ya.
Estas dos quedan. Y el promedio simple nos da esto, y da 1,3. ¿Tiene sentido? Tiene sentido, listo. Nadie me preguntó que el R cuadrado, que la econometría, que si tiene seco, que la curtosis, chao pescado. Nadie te va a preguntar eso. Otra vez me tocó, estábamos asesorando una startup. Yo le dije, ya vamos a ocupar el modelo de Fama y French porque teníamos que justificar una tasa de descuento muy alta, 30%. Entonces le dije, vamos a colocar 3 betas para que los premios por riesgo se multipliquen. Y yo le dije, ya, pero voy a explicar lo que es el 3 factores porque no es tan común ocuparlo en la valorización. Me dice, no expliqué nada. Si la contraparte pregunta algo sobre los 3 factores, agarramos las cosas y nos vamos. Chao. Eso fue como hace 7 años. Y dicho y hecho, nadie preguntó qué eran los 3 factores. ¿Entiendes? Porque tiene sentido. Entonces, aquí lo que les tiene que hacer sentido es que el riesgo del negocio es muy alto, el beta es muy alto, es muy bajo, bajo. Tiene mucha deuda, tiene un beta más alto, tiene poca deuda, debiese tener una tasa más baja en el fondo, un beta más bajo obviamente, pero en el conjunto el WACC les debe dar más bajo. ¿Entiendes? Si eso tiene sentido, el resto es secundario. Toda la econometría detrás pasa a segundo plano. Felipe. Profe, yo tengo una pregunta con lo mismo que le había preguntado por el correo. Que nosotros estamos en el caso Falabella y ¿por qué cuando tomamos los datos disponibles, los índices bursátiles del 2001 en adelante nos da un beta súper bajo y cuando tomamos del 2015 nos da un beta de 1,2, que es un poquito más del doble? Es una razón bien simple. A Falabella le dio como el forro los últimos 5 años. Ya. Entonces, No como debería ser que... más fidedigno. O sea, es que a eso yo me pregunta, ¿qué es más fidedigno? ¿Quedarse con los últimos años o el histórico total que incluye también esos últimos 5 años? No les diría que hay una solución concreta, o sea, si ustedes van y le hacen estas mismas preguntas al profesor Zurita, al profesor Valenzuela, etcétera, capaz que les contesto otra cosa. Creo que es más con lo que ustedes se sientan cómodos y que tengan sentido económico. Yo, por ejemplo, yo siempre agarro el máximo de la data que exista. Desde el primer precio que tenga, si son 80 años, 80 años, si son 3 años, 3 años, lo que haya. Bueno, quizás con 3 años no, prefiero que tenga al menos 60 datos, que es como 5 años como el mínimo. Entonces, pero para atrás. Entonces, si no, quizás le cambio la frecuencia a los datos hasta que dé algo que tenga sentido. Eso es lo que hago yo, pero no podría decirle que es la única solución. Quizás alguien realmente me dice, oye, mira, es que el precio de la acción subía así, viola, y de repente hizo así. Entonces alguien dirá, oye, aquí hay un cambio estructural, la acción subía así, después subía así. Quizás entonces alguien me dice, de aquí hacia atrás no tiene sentido calcularlo, borremos todo esto. ¿Se entiende? Porque el negocio cambió. Entonces tú te dedicas, Rolls Royce, tú te dedicabas a fabricar autos, pero le vendiste la división de autos a BMW y te quedaste solamente con la división de motores para aviones y motores para plantas de generación de energía, hidroeléctrica, nuclear, etc. Chuta, el negocio es bien distinto, pues entonces es probable que de ahí en adelante no sea representativa, perdón, de ahí hacia atrás la información no sea representativa. ¿Se entiende? Entonces, si alguien realmente ve un cambio en la dinámica de negocio, yo cortaría la data, porque al final el beta que ustedes están calculando es lo que ustedes piensan que es el riesgo a futuro, no hacia atrás. Entonces, que el promedio nos vaya a dar algo, quizás es lo mejor que tenemos, insisto, pero quizás no es exactamente lo que va a pasar. ¿Se entiende? Ya, entonces, ya, perfecto. Gracias, profe. No hay de qué. El otro, Felipe. Sí, profe, nuestra empresa, Vapores, Ajá, como que cambió de rubro, entre comillas, ajá. porque No cambió de tenía rubro, cambió. navieras. Claro, Sí. claro, es que ahora es como que administra una en vez de ser una. Como que, entonces, ya las operaciones sale que no tiene como ningún ingreso porque cerraron operaciones y todos los ingresos son de ingresos financieros, que sería como la inversión que tienen en la otra naviera alemana. Ya, ojo, quiero clarificar esto. Vapores primero se escindió, hizo un spin-off. Tiene una sociedad que es la Compañía Sudamericana de Vapores, que es la naviera, y tiene una parte que es la administración portuaria, que es SM SAM, la sociedad matriz SAM. Primero, entonces si uno mira Vapores, habría que buscar cuándo fue esto, pero quizás fue el 2012, creo. Hacia atrás la empresa era un conjunto, después son 2 acciones distintas. Es como Cencosud y Cencosud Shopping, se separaron las acciones. O Falabella con Mallplaza, también se separaron las acciones. Si yo miro el consolidado, sigue siendo Vapores el que incorpora los dos, por si acaso.
Lo que pasa es que tienen distintos accionistas. Después diría que se fusionó con Hapag-Lloyd, pero de la fusión quedó con una participación no minoritaria, pero que no es controladora, solamente tiene influencia significativa. Entonces no tiene contablemente la disposición de consolidar, que es distinto a que se haya cambiado de negocio, porque su negocio sigue siendo naviero. Entonces, si ustedes quieren hacer algo del tipo, oye, voy a agarrar Hapag-Lloyd y calcular el beta de Hapag-Lloyd contra el DAX, que es el índice de Alemania, bienvenido sea. O Perfecto. cortar la data de Vapore hasta el momento en que se fusionó con Hapag-Lloyd, que creo que es como el 2000 algo, 17 quizás, 18. Ya. Ya, gracias, profe. ¿No hay de qué? José, Fernando. tengo una duda no del WAC, porque con eso estamos bastante bien, sino como en la parte del EVA, como que las instrucciones dicen, hágalo en base al texto mencionado, pero como, ¿qué es lo que se espera? ¿Es como calcular un solo número? Porque el EVA es una fórmula que utiliza el WAC, por lo que tengo entendido. Entonces, ¿qué es lo que se espera con el cálculo del EVA? Como más allá de... Lo mismo que hacen en el paper, ¿no? Solo eso. No sé, solo eso suena como que fuera simple. No, no es Yo simple. creo que eso, Por eso ya, lo encuentro, eso. por eso encuentro que es como al aire, como en las instrucciones del trabajo, encuentro que igual como que quedamos un poco al aire con mi grupo. No, pues, pero hay que replicar lo que hace Jorge Niño en el paper. Lo que pasa es que creo que todos lean el paper, si no un super paper, no es muy duro. En el fondo la empresa dice esto, digamos 2014, primer trimestre. Entonces tú dices, oye, gané 300 millones. Tú tienes que decir, oye, mira, pero ¿cuánto invertiste? 2.000 millones de inversión. Ahí cómo él determina la inversión, etcétera, todo eso lo explica Jorge Niño. Y ustedes dicen, oye, pero este capital me cuesta 10% trimestral, porque fíjense que ustedes lo tienen que hacer para cada trimestre desde que la empresa utiliza IFRS. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ver cuándo la empresa empezó a utilizar IFRS. Eso es súper fácil de ver, pero si les puedo colaborar en algo es que cuando los activos digan corrientes, utilice IFRS. Cuando digan circulante, entonces ocupa principios contables generalmente aceptados. Si no, miren la página donde está la nota de los auditores y va a decir, oye, ¿cumplen con las normas internacionales de información financiera o cumplen con los PCGA? Y ahí van a saber qué año, qué trimestre exactamente empezaron a utilizar, ¿sí? Más o menos, si todos escogieron empresa IPSA, porque algunas me queda la duda que fueran IPSA, pero al menos siguen siendo abiertas en bolsa, algunas se ajustaron el 2010, que fueron las primeras, las más grandes, después las 2011 fueron casi todas las obligadas y el 2012 ya todas aplicadas. ¿En qué momento exacto? Eso es lo que tienen que buscar ustedes. Entonces uno decir, oye, mira, si tú invertiste 2.000 y eso te costaba 10%, entonces el costo o el peso del capital fue 200. Como tú ganaste 300, tuviste 100 de EVA. El valor económico agregado es positivo, entonces el precio de la acción debería subir. Entonces ustedes van a medir en el mismo intervalo del tiempo en torno a la fecha de publicación de las utilidades, si la acción subió o no subió. Entonces ahí ustedes van a decir, oye, 10 días antes o 20 días antes, o lo que quieran, ahí la ventana se las dice Jorge Niño en el paper, fue esta. Y 10 días después, entonces no sé, y miden la rentabilidad de aquí a aquí. Y dicen, oye, rentó 3%. ¿Cuánto fue lo que debió haber rentado en ese mismo tiempo? Entonces ustedes dicen el retorno del accionista para 20 días. Pues tienen que, no pueden ponerle el retorno anual. Era 1%. Ah, ya, pues, y rentó 3, tiene sentido, un ticket. Pero alguien dice, oye, debió rentar 8% y solo rentó 3, entonces no tiene sentido. Y así van con cada uno de los trimestres que haya pasado esto y al final dicen, oye, yo analicé 40 trimestres, de los 40 trimestres la acción subía más de lo que debiese subir cuando tenía el EVA positivo 28 veces. Las otras 12 veces subía menos de lo que debía subir. Entonces, como la mayor parte de las veces le hace sentido al EVA, conclusión del trabajo, el EVA es un indicador que están mirando los accionistas para ver si obtienen retornos anormales, por encima de lo que deberían rentar.
Perfecto, profesor. Era como por ahí va mi duda, era como si es que había que hacerlo todos los trimestres, una cantidad, Todos los como todos trimestres. los trimestres desde que use IFRS. Ujú. Gracias, profe. Diego. Profe, nosotros era una duda más simple, que cuando Ujú. estábamos calculando el CAE, Ya. obtuvimos el retorno del mercado y nos daba 1,05% del IPSA y el RF ¿Eso es anual o eso es mensual? mensual. Ya. Y el RF es de 2,6, entonces quedaba más grande el libre de riesgo que el de mercado. No, pues, pero me Nos acaba de pareció decir que es raro. mensual eso. Entonces hay que anualizarlo. Si los dos son anuales, entonces tienen que agarrar más datos. Ya, perfecto. Porque, claro, el IPSA en los últimos 10 años ha rentado 0%. Si agarro el promedio de 10 años, le va a salir una cosa así, como 1, menos 0,3, 0. Ya. No han sido los mejores años del IPSA en el fondo. Entonces agarren 20 años o no sé, los datos que encuentren. Si los sacan directamente de Bloomberg, porque los pueden sacar de Yahoo Finanzas también, no hay problema. Creo que les va a dar como desde el año 90 y algo, Sí, 93, profe, 91. lo hicimos desde el Perfecto. año 91 mensual. Eso fue lo que hicimos. Y sacamos un promedio de todas Y las les dio variables. 11 más o menos. O No, sea, nos sí, había por dado ese 1, pero claro, estaba mensual. Hay 1,05 que mensual. analizarlo. ¿Estás seguro? Ah, pero sí, claro, si les dio uno mensual, claro, al anualizar les va a dar 14, 15. Ahí les Sí. queda algo más decente. El premio, ojo, también alguien va a decir, oye, si lo comparo eso contra lo que está dando el BCP 10, por ejemplo, el bono del central en pesos, me va a dar un premio de 12. Hoy en día a mí me parecería que un premio por riesgo de mercado de 12 es exagerado, pero ese puede ser uno de los aprendizajes de su trabajo. Si a mí me preguntan, me parece que 7% es razonable, pero por ejemplo, hace 5 o 6 años, 10% parecía un premio por riesgo súper razonable. Hoy en día, en las condiciones de mercado, me parece que se han acortado harto los premios por riesgo. Ya, profe. Muchas gracias. Entonces, miren, quizá ahí también les puedo sugerir, y esto es transversal a todo, a ver, te voy a dejar de rayar esta cuestión. Pueden ir a la página de Damodaran y busquen eso, Equity Risk Premium. No sé, ojalá todos la hayan visto alguna vez Damodaran, pero el profesor Aswad Damodaran de la Universidad de Nueva York publica todos los datos de los betas por industria, que es como lo que normalmente uno lo usa en Finanzas 2, los premios por riesgo país, todo lo que se le ocurra. Entonces, a los que van a ocupar, decíamos en Bloomberg, por ejemplo, la versión internacional del CAPM y ustedes le van a sumar un premio por riesgo país, también lo pueden encontrar acá, para que miren el CDS, el envío, lo que dice Damodaran, ¿ya? Y entonces aquí van a encontrar una serie de planillas que va a tener el Equity Risk Premium, el premio por riesgo de mercado. Entonces fíjense que va actualizando normalmente toda la información, o sea, tiene hasta enero del 2021. Y ahí la pueden encontrar por país. Sí, pueden descargar las planillas. Ya, yo no la voy a descargar, pero ustedes la pueden bajar de ahí. Entonces les va a dar data por país que es significativa para decir, oye, ¿cuánto creen que va a ser esto? Y ahí ustedes le pueden dar un dato, oye, si Damodaran cree que 6, a nosotros nos salió 12, sospechoso. Pues entonces ahí ya tienen al menos algo contra qué contrastar para decir, oye, no estamos tan lejos de, ¿sí? Para que ocupen eso. Ya, profe. Pero igual el método que usamos para sacarlo estará bien porque lo que hicimos fue tomar como el IPSA de apertura y el IPSA de cierre, le sacamos la variación y a esa variación le sacamos el promedio, pero eso del mensual. ¿Está ¿Está bien? bien? Ya. ¿Cómo sacaron la variación? Sacamos la variación como el dato final menos el inicial partido en el inicial, o sea, Ya. en el inicial. Ya, así me gusta a mí, pero por ejemplo, no sé, en Excel quizás lo hicieron con el logaritmo natural. A mí me parece en general que el logaritmo natural se ocupa cuando la frecuencia de datos es muy alta para suavizar la serie. Si yo tengo hartos datos, que es este caso, y tengo datos mensuales, me parece que con el retorno discreto está bien. Ya, gracias, profe. No hay de qué. John. Profe, en Panel Chile, ¿Ah? un WACC de 4,7 está bien, o es muy bajo. O sea, Sí. tenemos dos cálculos, uno 5,4 y otro 4,7. Los dos suenan bien.
¿Sí? Ah, ya. Sí. O sea, Perfecto. eso es más o menos para todas las empresas de utilities, tiene bastante sentido. Entonces, Ya, claro, perfecto. a mí me tocó asesorar a Wandina, ¿qué año era? 2017 quizás, cuando le querían cambiar la regulación tarifaria y más o menos me daba algo de eso. El beta era como 0,45, 0,5, una cosa así, y más o menos la Sí. tasa de descuento era como 5, 5,4 diría. Entonces me suena súper razonable que una empresa, obviamente no es de servicios sanitarios, pero de electricidad que tienen más o menos el mismo riesgo, deba tener una tasa de descuento parecida, quizá un poquito más baja con los años. Ya. ¿Ese es en el generación o en el No, en el distribución? Chile. Ah, ya, perfecto. Distribución. Sí. Ya, perfecto. Alguien más tenía la mano levantada y parece que la bajé sin querer. Yo tengo una duda, profe, pero del texto, ¿Mm? el control. Ah, Que ya, en la pero espera, vuelta, después eso, terminemos esto, que nunca terminé con Conchitor. Ya, entonces miren, van a tener los costos, entonces el costo financiero sería estos 15.000 más las diferencias de cambio, porque está endeudada en otra moneda, más el resultado por unidades de reajuste. Entonces los gastos financieros serían 15.350 millones más 4.423 más 262. Entonces diría 15.350 más 4.423 más 262. Son 20.035. Entonces diría, la tasa o el costo de la deuda es los intereses 0,35 sobre el total de la deuda. 324.170. Ojo, voy a calcular eso, pero para hacer un disclaimer de inmediato. Esto les va a dar 6,18%. Fíjense en la diferencia de cambio acá abajo. Algunos años el tipo de cambio le juega a favor, algunos años le juega en contra. Entonces quizá alguien se siente más cómodo con hacer un promedio de, no sé, 3, 4 o todos los años que hayan hecho eso, para que les dé algo más estable acá, porque si algún año sube el tipo de cambio, insisto, acá era un gasto por 4.000, acá es un ingreso por 2.686, entonces en el neto quizá la tasa es distinta. ¿Sí? Por si Un acaso, promedio pero ahí simple ya nomás, tienen profe. una... ¿Ah? Un promedio simple nomás bastaría. Sí, promedio simple en ese caso. Ahí tienen el 6,18. Si no, vamos a la nota 19 de los estados financieros. Abajo. 22 nos pasa. Acá. Ya, entonces dicen, tienen préstamos, tienen bonos, y aquí están los de corto plazo y los de largo plazo, y tienen los derivados también, ¿sí? No tienen leasing. Al parecer, si no, habría que armar el detalle, pero acá tienen todas las filiales y ahí tienen la tasa nominal y la tasa efectiva. Para los préstamos en general es la misma, pero fíjense que algunos están en pesos chilenos y otros están en pesos argentinos. Entonces por eso tiene que ser ponderado, porque si yo hago el promedio simple entre 0,76 y 32% es cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces ahí uno va a decir, oye, aparte es probable que esta tasa de acá sea mensual y esta tasa de acá sea anual, pues es algo que es lógico en el fondo, ¿se entiende? No te van a prestar en pesos 0,18 al año, ¿se entiende? Y entonces ahí uno va a ir haciendo esa diferencia significativa. Al lado, en todo caso, te dice tipo de amortización, te dice el plazo, te dice todo en el fondo. Y tienen los no corrientes, después te va a mostrar los bonos, obligaciones con el público, etcétera, y entonces diría que para las empresas que ustedes cogieron, si tiene obligaciones con el público, que eso es bonos, está más fácil porque podrían llegar y buscar el bono y decir, oye, ¿cuál es la TIR, mal dicha la TIR del bono en Chile, pero ¿cuál es la tasa de mercado que tiene esta? Ah, ya, al menos tenemos claro eso.
¿Se entiende? Y ahí te explica cuáles son los bonos y tiene varias series, pues va en la serie K, etcétera. Entonces son de 2009, no vayan a ver la tasa de emisión, sino la tasa a la que se transa ahora. Pero ahí te dice, oye, mira, la tasa efectiva de colocación fue esta en 2014. Ojo, ya, esa tasa puede haber fluctuado, pero ya tienen un referente. Entonces dicen, oye, UF más 3,49%, UF más 3, más 2,18%, no es muy distinto del 6,18 nominal que nosotros calculamos recién. Y te dice, oye, tengo uno más actualizado, el 2016, el 2018, y ahí están las tasas que han ido pagando. ¿Sí? Muchas Y gracias. ahí ya tienen un buen referente, creo yo. Y ahí de nuevo les sale la tasa, pero recuerden, está en UF, lo otro está en peso, no vayan a mezclar UFs con pesos, le queda embarrado. Si está en UF, tienen que hacer paridad de Fischer y poner la tasa nominal. Gracias, profe. No hay de qué. Gracias, profe. Profe, Ajá. le puedo preguntar igual por los datos que ocupamos para el WAC, a ver si hace sentido el procedimiento que... Ya, a ver. Nosotros, la proporción deuda activo y la proporción equity activo la sacamos de Bloomberg, Ya. que era 63 y 39 y 36. Deuda era 69. No, deuda era 63,1 y equity 36,9. SMU. Ya. La tasa de impuestos la sacamos de como de los datos de los estados financieros y decía que era 27%. Ujú. El beta, ocupamos el beta ajustado que salía en Bloomberg, que era 0,75, pero el beta normal era como 0,55. No sé si estará bien que ocupemos ese beta o si hacemos un promedio entre los Mejor. dos. Mejor, porque SM1 no tiene tanta historia en la bolsa, es una empresa que se Tiene listó como hace 3 poco. años, 5 años, sí, Claro, poco. entonces no, como que no, los datos no son tan consistentes. ¿Mantenemos el ajustado entonces? Sí, pero Ya. miren, esto les va a servir transversalmente a todos. Si tú tienes un retailer, para los que tengan Falabella o para los que tengan Cencosud, la tienda por departamento es más o menos riesgosa que el supermercado. ¿Más riesgosa? Más riesgosa. Entonces el beta del supermercado, el retailer tiene un beta que está en torno a 1. Si es supermercado, quizás tiene 0,8, 0,75, me parece súper bien. De hecho, les diría que es contracíclico, pues en la crisis económica los que tuvieron los mejores resultados son los supermercados. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un efecto. Si alguien tiene solamente tienda por departamento, por ejemplo, ITE y le da 1,4, 1,5, la Polar quizás apalancado hasta los dientes, pues una empresa que se salvó de la quiebra, en el fondo quizás les tiene que dar 1,9, una cosa así. ¿Se entiende? Entonces no sé si alguien agarra la TAM y le da 1,7, 2,1 quizás el beta, sí, pues si la empresa está al borde de la quiebra, insisto, ¿se entiende? Entonces eso obviamente aumenta exponencialmente, porque fíjense que como la proporción es D sobre E, cuando E tiende a 0, entonces la proporción ¿a cuánto tiende? Infinito. A infinito. Entonces el beta puede aumentar así, hoy tiene 89% y 90% de deuda, ya pues aumenta el beta en 2. ¿Entiendes? La empresa, hay otra filosofía completa distinta de valorizar en empresas al borde de la quiebra, pero las empresas al borde de la quiebra pueden tener betas que salen de cualquier parámetro lógico, 7, 8, 10, etcétera. Ya, Ya. ¿qué más Ya, tienen y de la los empresa? otros datos, que esos fueron lo único que sacamos como de Bloomberg y que estamos como más seguros, pero aquí ya hay que preguntar. El KD, el costo de la deuda, bueno, ese invito ahí a la Vale que lo explique, que ya lo sacó, pero... Vale. Nos fijamos en los gastos por intereses ¿Ya? y había un resumen de todos los pasivos financieros corrientes y no corrientes. ¿Ya? Bueno, y antes de esta clase no habíamos considerado el tipo de cambio y los reajustes, ¿Ya? pero por ejemplo, los intereses nos daban, o sea, son menos 48 millones ¿Ya? y la diferencia de cambio y reajuste es positivo, 22 millones, entonces la tasa nos reduciría como a la mitad. Ya, es que es por eso, porque ve, si ustedes tratan de ver SMU, no es una empresa que lo ha pasado bien.
Ujú. Por ende, su deuda es bien riesgosa. De hecho, su clasificación de riesgo fue C hace unos 5 años y se ha ido recuperando, pero no una empresa AAA. Entonces, debería darle 7, 8% en pesos y no deberían extrañarse de eso. Como un año le suma, y es mucha la diferencia de cambio, porque la empresa tiene muchas emisiones de bonos en dólares. De hecho, su matriz, Core Banking, entonces Core Group, digamos, está en default. Está bien complicada la matriz de CMU. Entonces uno podría decir, oye, quizás un año le sumó porque está en dólares y el otro le restó, quizás debería agarrar el promedio de más de un año si van a ir por esa línea. Si no, yo diría esto y vayan al estado financiero y vean cuánto se transan. O busquen en Bloomberg el bono directamente de SMU y ahí tienen un referente. Insisto que fíjense que mientras más tenga bonos, el costo de la deuda debiera ser más barato. Mientras otros tengan empresas que tienen más préstamos, el costo es más alto, el bancario, porque si no emitirían bonos. ¿Se entiende? Entonces, como que debería ser un mix entre eso. Pero antes de la diferencia de cambio, ¿cuánto les daba esto? Nos daba 4,63. ¿Y eso está en pesos? Sí, me parece que sí. Muy Sí, bajo. por eso tenemos que fijarnos también, o sea, lo que dijo ahora de los bonos y el tipo de cambio. Claro, porque aparte me parece que debe tener resultado por unidades de reajuste sí o sí, algo tiene que estar en 9. Ya. Como que, fíjense que el mercado local le gusta harto los bonos en UF, los bonos en pesos son los menos. Les diría que hay mucho más bonos en UF. Entonces quizás esto es 4,63 en UF. Entonces si uno lo corrige esto, voy a hacerlo así, lo más ordinario de la paridad de Fischer, pero 7,63. Pero si Ya. lo hacen bien, quizás les va a dar 7,8, 8. Y por eso háganlo de esa forma y después vayan y miren el número exacto, pues para ver que no están tan lejos. Entonces le da algunos a 6 y algunos a 9, dicen, ah, ya el promedio de 8 quizás tiene sentido. Si les da entre 2 y 5 y ustedes dicen 8, no tiene ningún sentido. Ya. Ok. Bueno, eso va por el KD. ¿Ya? Y entonces ahí ustedes para el RE deberían decir, oye, RF, no sé, 2%, un BCP 10, lo que hayan escogido, más 0,75, más lo que consideran el premio, no sé, 7%, 10%. Le va a poner 10 para que sea fácil de multiplicar. Pero lo que ustedes crean, y esto les va a dar 9,5%. Entonces, claro, si alguien dice, oye, ya le voy a poner 7% acá, y entonces esto me va a dar 5 más o menos, 5,5, más 2. Esto me da 7,5 y la deuda me da 8, no tiene ningún sentido. El costo de la deuda siempre es más barato que la del patrimonio, porque la deuda puede solicitar la quiebra y están antes en la fila de pago que los accionistas. Así que RE, por definición, tiene que ser así. Jamás puede ser de otra forma. Si les da de otra forma, está malo. Ah, es que yo metí todo a CAPM y me da menos. Ya, pues está malo CAPM, no funciona, ¿no? Tienen que agregarle otra cosa para justificar que esos accionistas corren más riesgo que los acreedores. ¿Sí? José. Profe, cuando yo saco el WACC, Ujú. como tiene ese costo de la deuda, ¿también está incluido los costos de quiebra o no lo incluye? Sí, ¿Se podría incluir? está incluido. Tanto los acreedores como los accionistas ya te están cobrando algo por ese flujo que van a perder cuando haya que ver. Ya. Por eso que, por ejemplo, como valorizaciones turbulentas no es lo que queremos hacer, pero si a alguien después le emociona mucho, y eso lo pueden hablar mucho más con la profesora Clidio, oye, hay un libro que se llama Dark Side of Valuation, del profesor Damo Arán justamente, y te dice, oye, cuando yo estoy valorizando una LBO, una compra apalancada, 93% de deuda, o una empresa justamente en quiebra, que tú quizás la quieres dividir y venderlas por parte, etcétera, hay una cantidad de cosas como bien significativas que se van a hacer ahí. Por ejemplo, que el retorno esperado de la deuda no es lo mismo que la tasa de mercado del bono, porque dice, claro, Venezuela prometía pagar 95.000%, pero la probabilidad de que defaulteara era 96%, entonces lo que yo espero obtener es el 4% por el 95.000%. Quizás eso ajustado por riesgo no es tan bueno. ¿Se entiende?
normalmente con bajo nivel de probabilidad de quiebra uno dice, oye, el retorno esperado es súper parecido a la tasa efectiva del bono, pero si no, entonces en realidad RD no es parecido a la esperanza de RD, por decirlo de alguna forma. ¿Entiendes? Sí, pero trascendamos de eso porque eso es muy complejo, o sea, espero que nadie haya escogido la TAM Airlines, pero si no va a ser un bonito aprendizaje. O Casino Enjoy, no, esas dos se me ocurren de momento. Profe, Ujú. que el único dato que nos faltó preguntarle fue el CAE, Ujú. que para ver si estaban bien como los métodos que hicimos para conseguir el retorno de mercado y la tasa libre de riesgo. Ujú. Porque la tasa libre de riesgo creo que nos dio 0,22% y el retorno de mercado como 0,6%. La tasa libre de riesgo 0,22 está La mala. Cami lo hizo, a ver si puede explicar cómo el procedimiento. Pero no, sí, Cami, lo que cuéntame. dice el Tommy era mensual. No, anual nos dio 7,8 la del IPSA y tomamos los ¿Ya? últimos 20 años, del 2000 al 2020. ¿Ya? Y la RF la sacamos de los bonos también de la bolsa. Pero lo sacaron mensual. Ahí escojan el No, spot y el lo spot. utilizamos anual. Lo utilizamos anual. Pero por eso, 0,22 no puede ser anual. No, fue que el Tommy se confundió. Era Sí, me enredé. 2,7 anual. Sí. Ya, eso sí suena razonable. Pues y fíjense, ahí el 7,8 menos el 2,7 les va a dar como 5 de premio. ¿Ven? Se ha Ujú. reducido con el tiempo. ¿Suena bien? Ya. Ujú. Sí, profe. Francisca. Profe, es que Ujú. está bien que ocupemos, o sea, si tenemos 30 años, por ejemplo, de precios de las acciones, pero nosotros decidimos ocupar la tasa libre de riesgo de los bonos soberanos de Chile a 10 años. Entonces, al final ocupamos precios de los últimos 10 años nomás. ¿Eso está bien? ¿O da lo No. mismo? No, porque Podría... están midiendo cosas distintas. Fíjate que si ustedes cogen el bono a 10 años, ustedes Ujú, dicen, como es 2021, este es un bono que me va a pagar el 2031. ujú. La razón para escoger el bono a 10 años es que el bono a 10 años es el más líquido en todos los países del mundo. Entonces lo escoges porque yo digo, oye, un bono soberano no es libre de riesgo, tiene riesgo de moneda, riesgo de inflación, riesgo de iliquidez y riesgo de default con seguridad. Pero si le quito el riesgo de default, el que tiene menos riesgo de iliquidez, que es lo único otro que puedo evidenciar o contemplar, es el bono a 10 años. Ya, pues es el menos riesgoso de todo. ¿Entiendes? Si yo escojo el de 2 años, el de plazo exótico, así como 15 entre medio, no, es raro. Entonces la gente le cobra más por ser raro, ¿no? Entonces, por eso se ocupa el bono a 10 años, pero estoy mirando hacia adelante. Que ustedes digan, oye, yo el beta futuro lo voy a estimar con el promedio pasado, no tiene nada que ver, pues estoy mirando hacia adelante y en el otro estoy mirando para atrás. Entonces, el cuánto tiempo escoger de datos es más un problema estadístico o econométrico, si quieren, que un problema financiero. En el fondo es que tu estimación esté sesgada por periodos extraños de tiempo o que si esos periodos son parte de la normalidad. En el fondo lo que uno dice, oye, las crisis no son un evento extraño, las crisis suceden en el 2001 y el 2008 y el 2011 y el 2021. Entonces quizás en la estimación sí debería incorporar todas las crisis que pueda, bueno, entonces le agrego la mayor cantidad de datos. Y ahí aplican la ley de los grandes números, no sé, y ahí podrán encontrar el N óptimo para la muestra de tanto. Hay un millón de cosas estadísticas que podrían hacer, pero cuál es el lapso de la data que van a utilizar es más un problema estadístico que el problema financiero de escoger el bono a 10 años. Porque, por ejemplo, si tuviera un bono perpetuo que sea razonablemente transado, que en algunos países ocurre, yo escogería el bono perpetuo. Fíjense que este es el problema financiero. Cuando tú estás valorizando las acciones, tú estás valorizándolas como una perpetuidad de los flujos futuros. Dividendos descontados y el dividendo que espero, digo por el R menos el G. Listo. Entonces tú tendrías que buscar la alternativa al costo de oportunidad si invirtieras en el mismo plazo una perpetuidad.
como no hay un bono perpetuo en todas partes, digo, oye, voy a escoger el bono a 10 años o el 30 años, que es más típico en los países, que es lo más parecido a perpetuo, pero no es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces uno trata de minimizar todas estas simplificaciones prácticas que podrían justamente hacer diferir el costo de capital, el valor de las acciones, el valor económico que agrega, etcétera. Entonces, insisto, el plazo hacia atrás que yo utilice no tiene nada que ver con la decisión financiera de escoger el bono a 10 años u otro bono. Pero, por ejemplo, entonces me serviría más ver los datos que están disponibles en el Damodaran, ¿o no? Creo que es un buen benchmark. Miren, yo diría que Damodaran es así una cosa, pero estructuralmente muy utilizada. Si a alguien le tocó a alguna empresa que tenga que hacer una prueba de deterioro en el sentido contable o que tenga propiedades de inversión tipo Mallplaza, Parque Arauco, etcétera, y ustedes van a la nota que dice cómo lo calcularon, va a decir, oye, nosotros sacamos los betas de Damodaran. Es una cosa así transversal en el mundo. Yo he ido a no sé si millones, pero decenas de valorizaciones en las que dice, oye, los betas de Damodaran son esto, listo, nadie se lo cuestiona. Es como Bloomberg. Entonces, ¿qué podría pasar? Oye, si Damodaran calculó los datos mal, la mitad del mundo se va a hundir. Y lo mismo, si Bloomberg publica los datos mal, la mitad de los sistemas financieros colapsan. Pero es así de utilizado Damodaran en las valorizaciones, bueno, finanzas corporativas fundamentalmente. Entonces creo que es un súper buen benchmark para decir, oye, esto es lo que hice con mis propias manos, esto es lo que dice Damodaran. Si esto es muy distinto a lo que dice Damodaran, con todo el cariño ustedes están mal igual, Damodaran está mejor, pero si se parece, entonces tiene bastante sentido y me quedaría con lo que usted dice. Ya, profe, bacán. Y lo último, nuestro WAC nos dio, tenemos Cencosud, nos dio 3,95, si no me equivoco, pero ocupando SRF malo, entonces igual habría que cambiar el premio por riesgo en el fondo. Ya, miren, lo bueno de Cencosud es que ustedes van a la memoria y les dice cuánto es el WAC que calculó la empresa. Y lo tiene por país, por supermercado, por tienda de departamento, por centros comerciales, por mejoramiento del hogar y por otros. Entonces ustedes pueden compararse contra lo que dice la empresa. La empresa puede decir lo que quiera, ustedes no tienen para qué decirlo, pero si la empresa dice 8 y ustedes dicen 3, pero si la empresa dice, oye, nosotros tenemos 7 y usted le da 6,5, suena súper razonable. Y está por países, pues ustedes van a hacer para todo el conjunto de la compañía, pero podrán ver que el de Argentina, bueno, el de Chile es el más bajo, el de Argentina es más alto y después el de Brasil, el de Colombia, el de Perú. Entonces, insisto, como que el WACC es una cosa que calculan todas las empresas. Me parece que una gran cantidad de las empresas para hacer todas las cosas contables, las pruebas de deterioro, las valorizaciones de los activos que se revalúan, etcétera, van a tener el WACC calculado en la memoria o la metodología que utilizan para. Entonces, ustedes podrían replicarlo para decir, no estamos tan lejos de lo que dice la propia empresa. ¿Sí? Ya, profe, gracias. ¿Y con el WACC listo, profe, pasamos ahora a ver el informe del profesor Niño o con qué nos recomienda avanzar al tiro? Yo hubiera leído, después de que leí el programa, hubiera leído el paper de Jorge Niño. Quizás muchas de estas dudas se las soluciona el paper, porque él también se enfrenta a lo mismo. Oye, tengo pocos datos. El paper de Jorge yo diría que es como de hace 10 años. Entonces, oye, antes teníamos menos datos, menos innovaciones tecnológicas y todo. Entonces hay cosas que ustedes pueden salvar que para Jorge fueron imposibles de esquivar. ¿Te entiendes? O sea, inclusive en el caso que si ustedes se encontraran con el mismo problema que él planteó con sus datos en el paper, yo le escribiría, yo no tengo ningún problema. Si alguien me dice, yo le digo a Jorge que le van a escribir, etcétera, envío un WhatsApp para que esté atento. Aprovechemos de que es profesor de nuestra universidad full time. Así que yo diría que el paso obvio es haber leído ya eso para que después empiecen a ver cuáles son las utilidades trimestrales. Después es mucho de investigación, no es que esté bueno o esté malo. Oye, las utilidades del 31 de marzo no vayan a medir los cambios en los precios del 31 de marzo, porque nadie sabe cuánto fueron las utilidades del 31 de marzo. Las presentarán ahora los primeros días de mayo. Entonces, la fecha del press o el earnings release es distinta a la fecha del cierre contable. Entonces yo tengo que buscar la fecha en que se enteró el mercado y después voy a decir cuántos días voy a medir la ventana, porque un poco antes se podrán haber filtrado y un poco después el mercado tarda en reaccionar.
10 días, 20 días, etcétera. Tienen como que discutir esas cosas en el grupo y el por qué. Es súper importante el por qué llegaron a ese tipo de conclusiones. ¿Sí? Ok, profe. Gracias. No hay de qué. Nicolás. Vale, profe, hola. Mi pregunta iba porque con el grupo creo que solamente lo que tenemos complicado del WAC es la ERM. Pero Ya. hicimos igual como estaba hablando una chica antes, que agarró datos mensuales del IPSA de los últimos no sé cuántos años. Nosotros hicimos 10 años y Ya. datos mensuales. Y les Me da imagino una. que, o sea, no Les nos da da un súper asco, malo. claro, nos da un mensual 0,11. Entonces, anual es del 1, algo. Está malo. No, miren, la realidad es que el IPSA lo ha hecho pésimo en los últimos 10 años. No da ni la inflación, pues si así es la realidad, no. Por eso que uno diría, oye, pero si yo compro el IPSA y me da un 1% el próximo año, un desastre, pues hasta el depósito a plazo más piñufla me va a dar algo más que eso. Entonces, yo no podría decir que espero a futuro rentar un 1%, porque aparte, fíjense que el premio por riesgo les va a dar negativo. Entonces, no diría que la gente aversa al riesgo y está dispuesto a sacrificar, perdón, la gente es amante del riesgo y está dispuesto a sacrificar la rentabilidad por soportar el riesgo. Está bien complicado los mercados financieros, pero todavía no creo que el premio sea negativo. Entonces, en ese caso, lo volvemos a calcular de otra forma, porque el promedio no sería una buena Agarren representación. una data más larga, agarren 20 años, 30 años. Ya, Me ok. parece que eso podría ser algo Ya, que perfecto. les corrija ese dato en el fondo. Sí, o sea, con tal de que suba un poco anualmente, que haga sentido, lógico. Claro, claro, porque para que el premio, o sea, si el premio les queda 5 a 10%, me parece un rango que es bien, bien, bien razonable. Si no, entonces ya no va a tener sentido. Ya, gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Qué otras dudas? José, parece que tú tienes la mano. Sí, profe, es que tengo una duda con Yahoo Finance. ¿Puedo compartir pantalla y mostrarle? Por supuesto. Ya. Es que si yo me voy a la página, ya sale este ratio que dice deuda dividido en patrimonio. ¿Eso está bien? Porcentualmente. O sea, es un 118%. Sí. Pero ¿y qué significa este ratio actual? Anda a saber tú. No tengo idea. No sé No, qué es el ya. ratio actual. Pero fíjense que aquí esto es contable, por eso dice hoja de balance. Este es pasivos. En el fondo aquí deuda no es la traducción correcta. Ese es liabilities. Eso es pasivo. La deuda es debt. Entonces aquí sí yo preferiría que fueran a sacar el de Bloomberg. O ustedes pueden decir, los pasivos financieros de corto plazo, más largo plazo eran 340.000 millones en el caso de Conchitoro. El market cap de la empresa en esa fecha, el 31 de diciembre, era 500.000 millones. Entonces esto dividido este porcentaje. Claro. ¿Entiendes? No Profe, con el valor contable, porque el patrimonio vale mucho más generalmente en la bolsa que contablemente. Entonces, mira, dado que ahí están justamente en el balance de Parque Arauco, mira, baja capital social. Ya, fíjate que tienen 978.000 millones, pero el market cap es de 2,13 billones. ¿Se entiende? Entonces el valor de mercado de la acción es 2 veces el valor del patrimonio. En el caso de LATAM Airlines es más extremo, pues LATAM vale algo en la bolsa, contablemente tiene patrimonio negativo. Entonces la diferencia entre el valor contable, que es devengado, y el valor de mercado, que es mira hacia el futuro, es algo notablemente distinto. Entonces no hagan nada que sea un ratio contable. El ratio contable se ocupa en contadas ocasiones y es una muy mala aproximación de la estructura de capital a valor económico, digamos, que ojalá fuese lo que reconoce el mercado como valor de. claro, pero profe, para la deuda tengo que ocupar la deuda a valor libre. O sea, sumo el valor del patrimonio a Que valor de no tengo mercado. otra forma de mirar la deuda, pues miro lo que sea el 31 de diciembre, el pasivo financiero. Pasivo. ¿Dónde está? No sería Es este que ratio de deuda total. podría ser, pero ahí no estoy seguro. Yo abriría la memoria.
Abran los estados financieros originales y vean el que mostramos recién. Para todos se va a llamar igual, pasivos financieros u otros pasivos financieros corrientes más otros pasivos financieros no corrientes. Ya, ya. Entonces solamente tomo en cuenta los que son financieros. Financiero, eso es deuda. Los otros son liability. Ah, ya, perfecto, ya. Esa era la duda. Gracias. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra duda de sus trabajos? Ya. Felipe, tú ahora preguntas del control. Felipe, tú estás primero. ¿Ya no? Felipe. Profe, le puedo preguntar algo sobre el WAC Aldo. de nosotros. Ajá. Nosotros el WAC nos dio 10.28 siendo el CAP, o sea, la CAP. ¿Ya? No sé si eso estaría como considerablemente bueno o no, siendo de que el beta, que lo calculamos con los retornos del IPSA más el retorno del CAP, me dio 1,38, tomando los últimos 8 años. ¿Ya? No sé si Y el WAC estaría 1.38 bueno. suena razonable, ¿sí? Sí, igual le preguntamos a la Cote, pero igual queríamos confirmar con usted, por si acaso. O sea, suena razonable, 10 me parece que podría ser perfectamente el WAC de CAP. Ya, perfecto. Eso era nomás. Gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿El control tiene preguntas de desarrollo o es solamente alternativa verdadero o falso? Una gran consulta de desarrollo. Ya, Bueno, miren, en CAP, por eso yo abrí los estados financieros. Bueno, los debería mostrar, parece que no estoy. Estos son los estados financieros más actualizados. Si ustedes miran tasa de descuento, te hace el cálculo. Entonces, ¿cuánto está en dólares? ¿Cuánto está en UF? Ahí está la tasa de descuento al 5, al 7, etcétera. Por eso que WAC, etcétera, lo mismo que decía Pacenco Sudo, que con Parque Arauco va a aparecer tasa de descuento, costo de capital o WAC, diría que la mayor parte de las empresas calcula eso, porque tienen que calcular el valor en uso de sus activos para demostrar que no hay deterioro. Entonces, todas las empresas están calculando siempre el WAC, o sea, lo que ustedes están haciendo, una empresa que hace, la empresa hace todo eso todos los años para hacer control de gestión interno, a ver si tuvieron un ROIC, un retorno sobre el capital invertido en inglés más alto del WAC, pues si no estamos perdiendo el tiempo, estamos haciendo todo mal. ¿Entiendes? Entonces, por eso que ustedes, si buscan eso, van a encontrar, fíjense ahí, tasa de descuento, tasa de descuento. O sea, creo que no tienen que, o al menos tienen un benchmark súper fácil cuando lo encuentren en los estados financieros. ¿Sí? Felipe, ahora sí. Me estaba quedando dormido, profe, de hecho. No. Tengo una duda con lo del texto, de la última parte, que habla de la descentralización, bla, 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 las ventajas que tiene, de las 7 ventajas, pero el último habla de estos como que dicen, en un ambiente descentralizado en general existen algunas interdependencias, es decir, por lo que yo entendiera que algunos locales tenían que vender cierta cantidad de bebidas y no podéis, si vendes Pepsi no podéis vender Coca-Cola, pero no entendí que tiene que ver eso con la descentralización. La próxima semana nosotros vamos a ver algo que se llama precios de transferencia. Hay veces que aunque esté descentralizada tus centros de responsabilidad, aún así tú dependes de otros. Por ejemplo, CCU depende que CUSA le dé envases sí o sí. Tú tienes una división que se dedica solamente a la fabricación de envases. Entonces tú podrías decir, no, pues que no me gustan tus envases, se los voy a ir a comprar a otro fabricante de envases, a Cristalería Chile. No, pues ECUSA solo existe para abastecerte internamente. ¿Entiendes? Entonces, aún así hay algunas divisiones que están interrelacionadas. O sea, marketing solamente va a promocionar los productos que tú fabricaste. Entonces, producción y marketing sí o sí tienen una interrelación, que por más descentralizado que esté y que nosotros digamos, oye, producción debería ser un centro de costo, el área comercial debería ser un centro de venta, aún así tienen una interrelación. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo te transfiero cosas
tipo contabilidad 3, cuando uno hacía costeo por proceso, decía, oye, esto pasa del departamento 1 al departamento 2 y el departamento 2 al departamento 3, eso debería ser. En el caso de CAP, por ejemplo, oye, tú extraes acero, sí, pero después tú haces perfiles de acero, listo, pues, la división de extracción me lo va a traspasar a mí a la división de perfiles. ¿A qué precio me lo transfiere? Quizás no al costo. Y entonces ahí ya hay interdependencia, ¿no? Yo gané menos porque me cobraron mucho. O yo gané muy poco porque se lo entregué al costo y así sucesivamente. Entonces, ese problema es bien significativo, pero es un problema para la próxima semana. Ya, o sea, no lo va a preguntar en el control. No he dicho eso. Gracias. Pero podría haber interrelación, o sea, pero claro, creo que sin entender lo que es precio de transferencia sería súper maletero de mi parte preguntarlo en el control. Ya, gracias, profe. No hay de Profe, qué. Profe, yo tengo Dale. igual tengo una duda sobre la lectura. Ujú, La lectura hablaba mucho sobre la contabilidad por centros de responsabilidad ujú, y dividía cada centro de responsabilidad según las actividades que hacía y ujú. mencionaba básicamente 4: el de centro de responsabilidad de ingresos, de costos, de utilidades y de inversión. Pero al final del texto nos dicen que muchas empresas, como para poder crear estos centros de responsabilidades, lo hacen de repente por divisiones, como divisiones de productos, por ejemplo, no sé, pues Pepsi que hace las bebidas, pero también hace los snacks y todo eso. Entonces, como que ahí, ¿qué es un centro de responsabilidad? ¿Es como de ingresos, costos, utilidad o es por división de productos? Eso es es como más conceptual la duda. Podría ser de cualquier forma. Fíjense que para nuestros efectos, para trascender de la empresa, ustedes podrían ser un centro de responsabilidad para el control e individual, pero para el trabajo son un grupo, ese es el centro de responsabilidad. Y después yo cuando tenga que hablar con el director del magíster digo, oye Augusto, la sección completa es un centro de responsabilidad, ¿entiendes? O el profesor es un centro de responsabilidad y tiene muchas secciones. Entonces, podría haber una forma obvia de hacerlo. Entonces tú dices, oye, mira, si yo vendo pañales y vendo celulosa en el mercado de los commodities, los dos provienen de árboles, pero son negocios sumamente distintos, tienen que diferenciarse. Por todas las razones que se escriben ahí, por eso yo les decía, oye, este control es súper fácil, son 5 páginas y quizás estoy exagerando. Entonces, por una razón, porque el gerente puede hacer un esfuerzo súper importante, pero si el otro no hizo ese mismo esfuerzo o el otro tuvo problemas, y yo lo evalúo en el promedio, el que está por arriba del promedio se desmotiva y el que está por abajo del promedio no va a hacer su mejor esfuerzo. Entonces, algunas veces la división puede ser que tú me digas, el Coca-Cola en Chile era súper obvio, Embonor era la embotelladora del norte, Copolar era la del sur y Embotelladora Andina era la de región del centro. Geográficamente se separaron. Tú podrías decir Walmart, oye, está Walmart de Estados Unidos, que dice, está Estados Unidos y está el resto del mundo, esa es su división. Pero tú tienes Walmex, y entonces Walmex es Centroamérica, obviamente un México, Walmart de México significa Walmex, pero también Chile, ya, entonces podría hacerlo de esa forma. Podría ser por línea de productos, tú podrías decir, oye, tú eres BMW y entonces tienes auto y moto. O tengo BMW, tengo Rolls Royce, tengo Mini, que son 3 marcas de auto, y por el otro lado podría tener, oye, en el caso de Volkswagen, tengo Volkswagen obviamente, tengo Audi, tengo motos Ducati y así sucesivamente. Entonces tú puedes decir, oye, no, pues, pero es que yo voy a achicarlo más todavía, porque si yo digo, este es el gerente de la línea de autos, bueno, ¿de autos nuevos o de autos usados? Los separo. O repuestos de autos, ¿se entiende? Entonces tú podrías llevarlo al centro de responsabilidad hasta lo más específico. Lo que pasa es que voy a tener 50 centros de responsabilidad que tienen que calcular 20 indicadores de lo que decíamos la semana pasada en el sentido del balance scorecard y quizás el control de la gestión se te va a volver muy complejo. Entonces, a veces es por ese sentido estricto del centro de costos. Oye, esta empresa, esta área solamente se dedica a costos, investigación y desarrollo. Todas las áreas que tienen que ver con innovación, con diseño de productos, desarrollo de negocios, solamente de costos. No tengo cómo asociarle un ingreso. ¿Se entiende? Entonces solamente responden por sus costos. Si yo le digo, oye, perdiste plata, obvio, pues si soy investigación y desarrollo, existo para perder plata.
Lo que pasa es que las otras áreas se benefician de cuando yo tengo patentes de producto. Listo. Tú eres venta, oye, tuviste menos utilidad, no tengo nada que ver yo, por los materiales que escojan para fabricar no es mi culpa, pero yo vendí 20% más que el año anterior, pero es que produjimos al 80% más caro de costo, no es mi culpa, ¿se entiende? Entonces, centro de venta. Si tú tienes un área que responde por ambas cosas, que podría ser una división geográfica, por ejemplo, entonces tú dices, oye, yo produzco y vendo, listo, pero ¿con qué produzco? No, con unas máquinas que me envía la matriz. Ah, ya, solo respondo por las utilidades, pero si tú tienes la libertad de comprar tus máquinas, de decidir el precio al cual venderlas, de escoger los materiales, de contratar o no contratar personas en hora extra, etcétera, y todo eso, bueno, entonces tú eres un centro de inversión, perdón. Tú decides sobre todos los factores, las ventas, los costos, las utilidades y cuánto invierto de plata. ¿Se entiende? Entonces, diría que esa es la definición esencial de centros de responsabilidad, por eso que eso es como toda la parte teórica de centro de responsabilidad, pero que es súper importante definirlos para la empresa, porque si no, se escapa. A mí me pasa harto con un cliente que es una empresa como de la economía circular, entonces sigan al reciclaje, cosas, reducir las emisiones contaminantes, etcétera, y ellos, uno de sus líneas de negocio solo es costo y agarra todos los gastos de la gerencia. Entonces yo le dije, oye, esto está malo, no, es que a futuro no está malo porque tú absorbes 50 millones de pesos al mes en gastos de todas partes para subsidiar a las otras líneas, pero las otras líneas sí son incapaces de pagar tantos gastos. Entonces, a menos que tú esperes que en 5 años vendas como 6 veces más, no llegan al punto de equilibrio. Entonces, como que tú dirías, oye, ¿por qué existe un centro de costos? Si tú creas una división solamente para echar esa basura abajo de la alfombra, no tiene ningún sentido en términos de control de gestión. Y obviamente uno sugiere como asesor, pero nada más. Después, no, que nosotros, ustedes no saben cómo se hacen los negocios. Ah, ya, bueno, no peleemos. Pero yo dije que estaba malo esto. ¿Entiendes? Ese es como uno va dividiendo los centros de responsabilidad en la práctica. Entonces podría ser un departamento, el departamento de marketing, o podría ser toda una zona geográfica, podría ser una línea de producto. Como nuestros egresados, no solamente de marketing, también de finanzas muchas veces, que tienen un puesto de salida que es bien clásico, que es el Key Account Manager, el CAM. Entonces, te está encargado de un tipo de cliente, así como, por ejemplo, tú estás en Soprole y te dedicas solamente a atender a Walmart, listo, ya. Pero después tú podrías tener un Category Manager, entonces tú dices, oye, yo me dedico a todos lácteos, o yo me dedico a todos productos de belleza, y así sucesivamente. Entonces como que el centro de responsabilidad puede ir creciendo y dice, oye, yo me dedico a la operación de todo Chile. Ah, ya, tiene otras responsabilidades, ¿se entiende? Entonces va viendo distintas cosas, le reporta a distintos jefes, etcétera. Esto se puede hacer o puede ir increciendo significativamente. ¿Sí? ¿Alguna otra duda de las lecturas? Sí, profe, yo tengo una duda, pero no sé si será un error del texto, como de un ejemplo. ¿Ya? ¿Puedo compartir rápido? Por supuesto. Ya, que aquí hablan de los 4 centros: costo, ingreso, utilidad y inversión, en ese orden: costo, ingreso, utilidad y inversión. Ajá. Y después parte aquí en esta parte como hablando de los ejemplos. Entonces, como Ajá. centro de costos, primero dicen ya, entonces producción sería un centro de costo porque bla, bla, bla. Después me voy a saltar ingresos, pero después dice centro de utilidades, dicen algo de aquí, después centro de utilidades, dicen que los gerentes de planta podrían ser centro de utilidades, y al final centros de inversión, que las divisiones podrían ser centro de inversión. Pero en centro de ingresos no dan un ejemplo, sino que el siguiente ejemplo pasa al tiro con marketing a ser centro de utilidades. Y después dicen de nuevo centro de utilidades y después centro de inversión. ¿No será que marketing era centro de Marketing ingresos? de ingreso, eso es. Sí, ahí Sí. entonces está... Marketing, inclusive diría que es más que marketing, es comercial, porque después la gente de comercial dice, oye, si no soy marketero, yo soy de venta, como exageran. Bueno, el área comercial es un centro de ingresos. Lo único que controla son los ingresos. Si yo le Ya, echo la porque, culpa de cualquier otra cosa, no, yo soy puro ingreso. ya, porque ahí está, dice el gerente del departamento de marketing fija precios y proyecta ventas, de modo que esté evaluado como un centro de utilidades. Entonces Ahí ahí debe debería decir decir centro de ingresos. eso, centro de Ya, ingresos. Tal cual. eso era. Gracias. ¿Qué otras dudas? ¿No hay más dudas? Ya, entonces miren,
terminemos con el desafío por puntos premios que teníamos de la semana pasada y ahí se va a acabar la clase y diría que nos vamos todos para la casa, pero apagamos el Zoom en el fondo. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos dicho, mira, tenemos esta empresa que tenía el problema de logística sobre todo, que tenía mala percepción de los clientes, de los camiones, lo que decía la semana pasada. Ojo, ya edité además el control para que tengan los 20 minutos que prometimos para cuando lo quieran rendir después de la clase, ¿no? Entonces, por un punto premio, cada uno de los indicadores que íbamos a poner en el Balance Scorecard, voy aceptando sugerencias. John, tú habías levantado la mano. Sí, profe. Yo hice una para la perspectiva del cliente. Ya, entonces voy a ir anotando aquí. Perspectiva. Ya. Cliente. El objetivo, disminuir los reclamos. Ya. La medida o métrica, el número de reclamos. Ya. Y la iniciativa, implementar un bot de ayuda en Internet. Porque hablaba de que tenía muchos reclamos por Internet, que no había mucha información. Suena súper bien. Un punto breve. Listo, gracias. No hay de qué. Great. Aquí está. Listo. No me lo envíen, yo lo estoy tipeando al tiro en la planilla por si acaso estos puntos previos. Natacha. Profe, algo parecido, pero lo enfoqué en el aprendizaje y crecimiento, el incremento de satisfacción del cliente, ese era el Ya, objetivo. espérame. Aprendizaje y crecimiento. Objetivo es Incremento de satisfacción cliente. incrementar Satisfacción. satisfacción. Ya, La medida sería la reducción porcentual de los reclamos ya. y la iniciativa es capacitar a los empleados para el servicio. Capacitar. Un segundo. Profesor Pizarro, estoy en clase, ¿lo llamo en un rato? No, breve, que acá me voy a juntar con varios diputados, Ya, todos los directores regionales, voy a tener que hablar yo, ya, porque mañana sí la cuestión, pues nos van a hacer una oferta y día, esta cuestión está ahí, ¿no? ya. Bueno, ahora lo saben todos mis estudiantes. ¿Ah? Como estoy en clase online, lo saben todos mis estudiantes. Ah, ya. Pero nos van a hacer una propuesta respecto al proceso de la presentación. Ya, Ya, vale. excelente. Un abrazo, gracias, que estés bien. Cuídate, chau. Información privilegiada. Se va a correr la operación rental, parece el profesor está en la comisión de Hacienda del Senado. Entonces, capacitar a los trabajadores suena súper bien como una iniciativa. La reducción es una medida cuantificable, el objetivo es incrementar la satisfacción y ojo, eso queda dentro de la empresa. Es por eso que yo diría que justamente es una apuesta arriesgada esto, porque clasificar como que las financieras debió ser súper obvio. Pues alguien decía, oye, bajemos los costos, subamos la utilidad, aumentemos el precio de la acción. Es como obvio, como que todo lo que podamos proponer es financiero por nuestra naturaleza financiera en el fondo. Pero aprendizaje y crecimiento es justamente de esas cosas que te queda la duda si es de proceso interno, si es de aprendizaje y crecimiento. Entonces, esto va a quedar dentro de la empresa. Obviamente uno no considera que los trabajadores se vayan a ir y todo ese tipo de cosas. Entonces, debiese quedar dentro de la empresa. Así que está correcto. Un punto pleno. ¿Qué más? Listo, contabilizado. Matías. ¿Yo, profe? Ajá. Ya yo tenía algo parecido también en perspectiva de cliente, que trabajaba principalmente en disminuir número de quejas provenientes de usuarios de Internet. Ya. La medida sería disminuir o reducción de número de comentarios negativos en página web. Reducción, ya, ¿es una reducción el número o el porcentaje? El número. Ya. Y la iniciativa sería como una implementación de sistema de traqueo online del stock. ¿Implementar inventario en línea? Sí, un sistema de traqueo online. Como online del stock. Suena perfecto. Buenísimo. Un punto premio entonces.
Sánchez. Perfecto. O sea, y fíjense que la empresa uno dice, oye, pero esto es el colmo es fácil. Ese ejercicio como mini caso yo lo escribí una vez a raíz de un reportaje que salía así como, no sé si era Falabella o era IRES, pero era una empresa abierta en bolsa, de miles de millones de pesos en ingresos, etcétera, y que tenían ese problema. Entonces uno ve que, por ejemplo, tener un inventario en línea es una cosa fácil de tener, muy fácil de tener, o sea, bajo costo operacional. Y uno ve que, por ejemplo, algo que le ha ido muy bien a PC Factory, no solamente el año pasado, históricamente, es que tiene su inventario online, ¿no? Y aquí están todas las tiendas de internet. Entonces, en vez de que lo vea una sola persona, si tú lo publicas y todos lo vemos en internet, entonces los mismos vendedores van y lo ven en internet, chao. Eso soluciona todo este problema de que me dijeron, que me lo traían, que no me lo traían, etcétera. O sea, y miren, si hay algunos bien perjudicados de la pandemia, ¿quién ha salido muy perjudicado en la pandemia? Con estos problemas de despacho y todo eso. Falabella, ¿no? Falabella salió muy mal. Y sobre todo Falabella Linio, que Falabella compró Linio hace algunos años. Linio ha tenido unos problemas significativos y Falabella.com también obviamente no tuvo un buen desempeño el año pasado. Eso le pasó mucho la cuenta, en especial y comparado con Cencosud, por ejemplo, porque 2/3 de los ingresos de Falabella provienen de la tienda por departamentos Falabella. Al revés, de Cencosud el año pasado sobre todo más, el 70%, pero regularmente 2/3 proviene del supermercadismo. Y Jumbo, por el contrario, va para el otro lado. Pues, ¿cuál fue la gran movida de Jumbo el año pasado? Jumbo Prime. Corner Shop. Quitarle el Corner Shop a Lear. Sí. Lear ahora se está dando vuelta igual, pero le quitó una participación no menor de mercado, porque Lear la lleva, ¿no? El Jumbo o Cencosud completo va bastante más bajo, pero quitarle Corner Shop hizo una diferencia bien significativa en la participación de mercado. En especial que, por ejemplo, se adelantó, y por ejemplo, los de Viña lo tendrán más claro, pero en algunos Jumbos ya lo hizo como Dark Store, al menos la mitad. Entonces solamente van los compradores que no es el cliente final, sino que el shopper. Entonces, y eso te lleva a otro modelo de negocio. Entonces, ese tipo de cosas están marcando la pauta de lo que van a hacer ahora y lo que van a hacer en los siguientes años. Y en el fondo aquí hay un cambio en la dinámica de negocios que no va a haber vuelta atrás. ¿Se entiende? ¿Quién más? Martín. Profe, que igual hice algo parecido a mis compañeros, pero Ya. en el tema de implementar el traqueo le agregué como una asistencia en línea. Es como la fusión entre el bot y traquear el inventario en línea. Sí, ¿Y eso es también de la perspectiva del cliente? también. Bueno, un punto para mí. ¿Quién más? ¿No hay más propuestas? Yo tengo otro, profe. John, cuéntanos. En perspectiva del proceso interno, Ya, voy a borrar la 1. Ya, voy a mover el 4. Proceso interno, entonces, ¿ya? dice, el objetivo, aumentar la utilización de la capacidad de los camiones. Interno. Entonces, el objetivo es aumentar. La utilización de la capacidad de los camiones. Ya. Ya. La medida es el porcentaje de capacidad usada de los camiones en cada viaje. Ya, ¿y la capacidad cómo la mido? El porcentaje de ocupación del camión. De los metros, diga en Claro, volumen, de cúbico. metros cúbicos, claro, ya. Y la iniciativa es supervisar los embarques de los camiones, que decía que no los supervisaba. Ya como para llenarlo lo máximo posible. Claro. O sea, diría que está bien, todavía vale el punto premio, pero ese tiene un problema importante. ¿Cuál es el problema de que supervisen eso? No, un costo, claro.
O sea, seguro que hay un costo de supervisión, pero fíjate que el incentivo para los choferes que despachaban no era por cuán lleno vaya, Por eso, era es por cuántos el número de viajes. viajes. Y fíjense que todas las cosas que han comprado así como grandes de una multitienda el año pasado que llegan mal, es por eso. Que dice, no, pero es que mire, yo trabajo afuera de Ripley, no sé, y tengo que hacer 1000 viajes al día, no sé, y ahora tengo que ir al otro lado de Santiago, no tengo ningún orden. Entonces eso es ineficiente porque puedo estar cruzando todo Santiago de acuerdo a que tengo una lista de despachos que no está optimizada por la ruta, que quizás no ocupé los volúmenes necesarios. Entonces eso es porque estoy externalizando. Fíjense que, y esto va asociado al capítulo hoy día, el capítulo dice, oye, es que hay que descentralizar todo, hay que separar todo en centros. Sí, pues, y si se desbandan todos los centros, no todas las empresas tienen que descentralizar todos. Diría que hay muchas veces que algunas empresas tienen que, por el contrario, consolidar o centralizar ciertas cosas. En especial uno ve, por ejemplo, cosas así como de inequidad salarial e inequidad laboral. En general en la minería se habla mucho que como subcontratan todas las otras cosas, la calidad, digamos, o el trato que reciben en los incentivos, la estabilidad laboral y cualquier otra cosa asociada al trabajo de los subcontratados es mucho más malo que los contratados. Entonces, por eso que las empresas tienen estándares, no pueden subcontratar todas las cosas. ¿Se entiende? Entonces, algunas veces llega al límite. Entonces, por ejemplo, la otra vez hablaba con la gente de Bridgestone también, de los neumáticos. Decían, mira, nosotros podemos contratar extranjeros, pero tiene un límite también, no puedo traer a todos extranjeros. A menos que en Nueva Zelanda, por ejemplo, también pasa mucho, a menos que tú demuestres que no hay nadie del país que pueda llenar ese cargo. Y tengo que haber estado 2 meses haciendo y que no llegó nadie, y que revisaste y le hiciste entrevista y nadie calificó para el puesto. ¿Entiendes? Entonces, eso, aquí lo mismo, supervisar los embarques, claro, pero si no te cambio el incentivo asociado, no va a quedar en nada, pues va a decir, "Ah, ya". Claro, era poner a otra persona que supervise al chofer, como para que no se vaya al tiro. Ese era el sentido. Por eso, pues, pero ese chofer quizás ya no va a querer trabajar para Tricot, va a Ya. querer trabajar para Ripley. Entonces, o sea, hago esta que suena súper bien, tengo que cambiar la otra al tiro, cambiar el sistema de incentivos. Claro. ¿Entiendes? O sea, si pudiera escribir este es 4A, 4B, lo hubiera multiplicado por 2 al tiro. Perspectiva financiera. Objetivo, alinear las compensaciones que reciben los choferes con la utilización de los camiones. Medida, el número de envíos que vayan a más que X porcentaje de capacidad. Iniciativa, cambiar el plan de incentivos por un objetivo de envíos bien realizados. Capacidad métrica utilizada del camión independiente del número de viajes o cualquier otra iniciativa, ¿se entiende? Hubiera hecho esas dos en conjunto yo. ¿Sí? ¿Qué otras tiene? José. Así está buena, pero igual. ¿Mm? El objetivo tengo, o sea, la perspectiva financiera. Espera, que no te escucho nada. Ya era, ahora sí. Ya, en la perspectiva financiera, Ya, el objetivo es aumentar el valor accionario de la empresa. la perspectiva es ¿Financiera? financiera. El objetivo aumentar el valor accionario de la empresa. Ya, el valor del patrimonio, ya. La medida es la reducción de la tasa de descuento WACC de un 7 o un 6%. Ya, Y la iniciativa es financiar proyectos con un más positivo, con un mayor porcentaje de deuda. voy a simplificarlo. Tu idea es apalancar la empresa. Diría que sí, pero no. Me voy a inclinar por no esta vez. Porque, mira, primero, esto no era un problema de la empresa. O sea, claro, podría proponer esto para todas las empresas del mundo, pero eso no era un problema que se dedujera como del texto que leímos la semana pasada. Por lo demás, esta medida, ¿cómo se la explico a alguien?
Más difícil, tendría que ser algo difícil. Eso. ¿Se entiende? Por eso que lo mismo que yo le decía para los betas, oye, si ustedes son incapaces de explicar la metodología que pusieron una valorización, es cualquier cosa. O sea, yo hablaba con un amigo Wall Street el otro día y decía, oye, nosotros cuando valorizamos Antofagasta Minerals hace casi 10 años ya nos peleamos, pero a muerte, ¿no? Que yo quiero usar opciones reales porque las empresas mineras 50... Ya, ¿cómo vamos a llegar a explicar eso? Ocupemos flujo de caja descontado, algo más simple, aunque no capture toda la esencia del negocio. No, es que nos peleamos a muerte. Pero hay cosas que son muy difíciles o imposibles de transmitir. Reducción de WOC. Entonces uno dice, está bien, pero ¿cómo le digo esto al resto? Entonces, aparte, apalancar la empresa no siempre va a traer una reducción del WACC. Podría traer un aumento del WACC. Entonces, finanzas 2. Uno dice esto, el valor de la empresa a veces sube, pero con un límite. Los costos de insolvencia financiera podrían superar el óptimo y entonces es más costoso. Como no tenemos ninguna información en el caso para eso, diría que no da. No da. No es algo que aplique en este caso. Insisto que podría ser transversal para toda la empresa, pero requiere bastante más información. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna última medida? Objetivo, perspectiva, iniciativa. Yo, profe, yo tengo una. Carlos. Bueno, tengo la duda en la perspectiva, que no sé si, yo creo que sería interno, pero podría ser cliente, pensando en una naviera, porque lo llevo con un trabajo que hice yo durante el verano. ¿Ya? El objetivo sería disminuir los tiempos en el servicio que se entregan. Wait. Ya. La perspectiva es de cliente o qué más querías? O proceso interno, ya. Claro. Ya. En el objetivo, disminuir los tiempos en el servicio. Disminuir tiempos de servicio, ya. Sí. La medida, aumentar capacidad de atención de la empresa. Aumentar la capacidad de atención, ya. Y la iniciativa que fue la que llevamos en la realidad fue digitalizar y automatizar los servicios mediante un portal. Por ejemplo, servicios que antes se hacían de forma manual, que el cliente pudiese entrar al portal vía internet y hacer todos estos procesos por ese canal. Ya, suena casi perfecto. Tu problema es la medida. Porque aumentar, ¿a cuánto? Ah, claro. ¿Entiendes? Entonces, Sí. fíjate que si nosotros corregimos esto y tú me dices un número, entonces uno hace la diferencia. Porque si uno dice, por ejemplo, como taché y voy a seguir aquí arriba, el porcentaje de reducción en tiempo promedio, entonces eso ya hizo la diferencia. Listo, Claro. ahí tengo cuantificable. Oye, antes de iniciar este proyecto, el cliente, podemos medir eso, nos demoramos 80 minutos en procesar cada orden. Ahora por internet se procesan 24 minutos. O puedes decir, oye, tasa de falla en la orden. Por ejemplo, esto pasa mucho en las empresas, que hiciste mal la glosa de la factura, tengo que hacer una nota de crédito, la emití con otro RUT, no la puse con fecha retroactiva, en realidad se hace una parte cuando se tiene el landing bill, por ejemplo, en una naviera, y después cuando tengo, dependiendo de los días que tuve que almacenárselo ahí en el puerto, millones de cosas. Claro, Entonces, justamente era en el VL. Claro, justamente era con eso, con el tema de la garantización y el pago de los servicios y todo el tema. Porque una es el transporte y el otro es que te haga todo como el papeleo, y ahí es donde está el margen además, por cuántos días tengo el container ahí en el puerto y toda la cuestión. Claro. Entonces, eso si dijera reducción en tiempo, o por el contrario, el número no sé si por el contrario, pero podría ser también, oye, el número de clientes o de atenciones o de tickets que estuvieron bien hechos sin ningún problema, entonces ahí podría cuantificar. Claro, profe, eso sí, dos cosas, que en ese problema con la medida habían dos cosas, que
Una era que los clientes podía ser que no tuvieran mucha facilidad con el tema del Internet, entonces podría generar más problemas que soluciones. Y lo otro era como aún no se implementaba el portal, no sabíamos todavía cómo iba a funcionar, si iba a funcionar correctamente, cómo va a poder proyectar ese aumento de capacidad. ¿Y te fuiste antes de que lo terminaran o todavía está en proceso? Ya lo debieron haber implementado porque partían en marzo ya. Ah, pero no sabes si les funcionó finalmente o no, o todavía están ahí peleando. Lo puedo averiguar. Sería interesante saber si les funcionó, porque eso, a veces como que en especial las navieras son como siempre empresas antiguas, entonces como que siempre tienen resistencia a digitalizar cosas, etcétera, que la información esté media escondida, igual que a mí me toca ver mucho la industria automotriz, no, es que esta cuestión la hacemos acá, cerrado, etcétera. Oye, no hay nada mejor que el blockchain, que la miren 1000 personas al mismo tiempo y que todos sepan que está bien, un smart contract, es lógico eso. Entonces sería interesante ver si les funcionó o no. Ah, porque a veces se implementa esto, te gasté una borrada de plata y al año si ya volvamos antes mejor porque hay mucho más problemas. O sea, también como que eso te dice, oye, ¿cuáles son los factores de riesgo dentro de tu empresa? No, es que los empleados no están capacitados. Oye, es que no tenemos un servidor sumamente confiable. Me pasa mucho a mí en reportes financieros que no tiene una validación. Entonces el estado de resultados se ve bien, pero el balance está descuadrado. Entonces le deja cargar cualquier cosa, no le hace validaciones mínimas. Oye, que el margen no puede hacer más que tanto, que el activo calza igual al pasivo más patrimonio. Así como que cosas que se te van ocurriendo después, pero que quizá el que está más acostumbrado a cosas antiguas no lo va a ver. ¿Sí? Claro. Sí. Incluso trabajamos con la plataforma Salesforce. No sé si lo ubica, profe. Sí, lo conozco, Salesforce. Salesforce subía en la bolsa una cantidad brutal el año pasado. Claro. Sí, 200.000 millones, le da súper bien. Tienen buenos programas en Salesforce, han hecho hartas cosas súper buenas. Sí. Buena La próxima iniciativa. clase, profe, le notifico cómo les fue. Buenísimo, buen aporte. Te contabilicé el punto premio por si acaso. Vale, profe, gracias. Freddy, última. Profe, yo tenía pensado uno de procesos internos como aplicado hacia una industria lechera. Ya. ¿Me escucho? Te escucha. Medio metálico, como que se corta un poco, pero se escucha. Sí, porque estoy en el campo, pero se escucha, eso es Se importante. escucha, sí, se escucha. Mi objetivo sería aumentar el tiempo de producción de la lactancia. Espera, La perspectiva, medida esto es sería... proceso. Espera, ¿esto es proceso interno? Sí. Ya, perfecto. Ya, el objetivo entonces es aumentar el tiempo de lactancia o de producción de una vaca. La medida sería la variación en la producción y la iniciativa sería aumentar la dotación de alimentos. Wayne, en la variación en la producción, esto es medido en litros de leche, ¿no es cierto? Sí, en litros. Litro. Listo. ¿Y la iniciativa es? Aumentar la dotación de alimentos en un 20% o en algún porcentaje. ¿Y esto por cuánto tiempo lo alimento? Perdón. O sea, se alimentaría todos los días, pero sería durante el tiempo de preparto, aumentar. Ah, ya. Porque desde que se produzca el parto, la vaca va creciendo la ubre. Entonces, si se Claro. aumenta la alimentación, ahí después produce más leche. Ah, buena. O sea, es buena idea, porque mira, está perfecto como es. Solamente a mí me interesa mucho la industria, entonces quizás también quiero aprender algo más. Esto no implica que la vaca vaya a tener una vida útil en años más larga, sino que implica que te va a dar más litros de leche por día. Claro, sí. Ya, perfecto. No es aumentar en años, sino quizás aumentar un poco más los días hasta el próximo parto.
Ya, y que dé más leche ahora no implica que pueda tener menos partos en toda su vida útil económica, digamos. No, porque igual mientras la vaca está produciendo leche a hartos litros en su lactancia, se puede Ajá. mantener por un periodo sostenido mientras no baje la producción. No tenía idea. Muy bueno, perfecto. Te contabilicé el punto pleno. Profesor, Gracias, la, profe. la 6 se refiere a como disminuir los tiempos de servicio de entrega del producto. Creo que sí. Es que yo tenía una que, bueno, se parecía un poco a las primeras sobre la atención al cliente, que sería como ¿Ya? disminuir, el objetivo sería disminuir la atención al cliente, la medida sería ver los tiempos de atención, y en el fondo ahí la iniciativa sería capacitar a los ejecutivos, no sé qué eran en este caso, mayor A ver, capacitación. pero de nuevo, es que esa se parece justamente a la 1, que la borramos, pero es como Sí. la 1. A ver, de nuevo, dímela de nuevo. La perspectiva sería en cliente, ¿Ya? el objetivo sería disminuir los tiempos de atención, ¿Ya? la medida sería porcentaje de reducción en tiempo de atención, ¿Ya? y la iniciativa sería capacitación a ejecutivo. Me Porque ahí suena que está casi al hacer bien, esa iniciativa deberían disminuir los tiempos de atención en el fondo. pero el problema era que los tiempos eran largos o que la atención era mala. Decían que la atención era mala y también decían que los tiempos se alargaban en el fondo. Pero los tiempos de entrega se alargaban. No es que te tuviera 1 hora esperando y después no llegara nada. Era que no llegara nada. Yo no desprendo de la información del caso Sí, que es que realmente se... aparece en especial, el área de servicio al cliente no se siente capaz de tomar sus propias decisiones frente a reclamos de un cliente y consiguientemente retrasan su atención creando insatisfacción en el mismo. En el Eso fondo, es. retrasan su Ahí atención, sí. aparece ahí. Eso Supongo que es. eso se refiere al tiempo. Eso, como darle la respuesta, claro. No es que mientras estoy conectado con la persona en el call center, sino que le dicen ya, vamos a tomar su caso y al contestar el caso es lo que se demoran significativamente. Perfecto. Y tengo otra Contabilizado. pregunta, que ya también en la 6, como disminuir los tiempos de servicio, ¿Ya? aparece algo que está como desajustado la entrega del producto, en el fondo sería en este caso. Ajá. Entonces, sería como estar como, la medida sería estar en línea de lo que se prometió y la entrega, como calzar en esa fecha en el fondo. No sé cómo se puede medir eso. Y tal vez una iniciativa sería como hacer un tracking, como las típicas Falabella y Ripley tienen tracking de sus productos siempre para saber cuándo te va a llevar en el fondo. Y aquí como hay un desajuste, yo creo que hay poco como conocimiento de cuándo en verdad te va a llegar. Claro. O saber de en qué está tu pedido en el fondo. Pero, ¿cómo mido eso? Sería como el porcentaje de desfasamiento, ¿no? ¿De desfase contra qué, po? Contra lo prometido. Ah, como el número de órdenes que no llegaron a tiempo. Claro. Suena bien. Otro punto. Perfecto. Y tenía una pregunta, que era sobre, al principio en el primer párrafo se decía algo sobre cobro abusivo a los clientes. ¿Cómo a qué se refería eso? Quizás abusivo suena más fuerte, pero que típicamente tú vas a un retail y dices, oye, me gustó ese refrigerador, me lo quiero llevar al tiro. No, no puede. Tiene que contratar el servicio de que te lo lleven y de ese no es otro que vamos a sacar del centro de distribución, etcétera, y le va a llegar en 5 días más. Y estoy obligado a pagar el despacho. No puedo evitar el despacho. Perfecto, a eso se refería con los fletes que hablabas después, ¿no? Claro, los fletes que después te mencionan que era uno de los problemas significativos. O sea, no es solamente que me obligan a tomar el flete, sino que el flete aparte es malo y caro. No sé, tiene todas las de perder. Perfecto. ¿Entiendes? Sí, gracias. Ya, entonces ha sido todo por hoy. Los libero, hagan el control, mucho éxito. Vayan avanzando con el trabajo, no lo dejen para el final porque llevan el cuac, pero eso es solo la mitad.
y yo más de la mitad del curso. Entonces, después se les va a hacer cuesta arriba si hay alguno de los grupos que no tenía todo, todo lo que discutimos hoy día, si todavía no se habían cuestionado ese tipo de cosas, están atrasados sí o sí, así que escríbanme en lo que necesiten para que no se vayan a quedar con ese tipo de dudas para el trabajo que vale alto el curso. ¿Sí? José, perdón, Felipe. Bueno. Estaba José primero. José. Dale tú primero, que le quiero hablar después. Ya. Profe, yo le había mandado un correo para pedirle un horario de consulta. ¿Se me lo puede pescar algún día? ¿Ya? ¿Cuándo me lo enviaste? Anoche creo que fue. Ya. O ayer, no sé, hasta ayer, no sé. Pero ahí, para que lo tenga en cuenta, please. Ya, a ver, Ya, lo profe, voy a nos tener vemos. cuenta. Cuídese, chao. José. Ya, profe, es que he tenido problemas para meterme a Bloomberg ¿Ya? sin descargarme todas las cosas, porque hay como una posibilidad que es la última que sale, que es metiéndose a una página y el usuario y la clave. ¿Ya? Pero como que trato de hacerlo y no me entra. No sé si me podría mostrar para tratar de hacerlo después yo. Ya, yo lo hago ahora, un momento. Voy a entrar. No sé si no tengo que descargar Citrix con esa modalidad, ¿o no? ¿No? Ya. Mira. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén bien. bba.bloomberg.net. Sí. Profe, bien. Chao, que estés bien, Martín. Usuario, ahí ponen el Bloom ahí 1, el 2, el 3, el que sea, que no esté usado en el Drive para no votar a alguien. Ya, hay que uno de los, como creo que son como 5. 8, son 8 usuarios. Ya. Cualquiera de los 8, pero hablan el link de Drive porque si alguien lo está usando y usted usa en el mismo, lo van a votar. Entonces, Sí. para que sea ordenado y no voten a nadie. Entonces, después ponen login. ¿Ya? Después, entonces, te va a decir, oye, ¿qué quiero? ¿A dónde quiero que me envíe el código? Ya, yo le voy a decir que me lo envíe a mi celular. Entonces, veamos que nos llegue. Ahí llegó. 31.55. Submit. Entonces aquí dice Launch just the Bloomberg Terminal. O si alguien quiere descargar la data en el Excel, ¿ya? Entonces, si alguien quiere solo mirar los datos y no descargarlo, le pone la primera, sino la segunda. Pues ya. Si yo le quisiera poner esta, la más completa, con el Excel y todo, pongo esa. Cuando ustedes vayan, yo le voy a poner not able to launch. ¿Sí? Y entonces se ve que apareció otra pantallita, ¿no es cierto? Que dice, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere hacer? Te recomienda con Citrix, pero yo le voy a decir, muéstramela con el browser. Y ahí se va a poner a cargar y ahí te debería aparecer. Ya, perfecto. Sí, es que el problema es que yo cuando inicié la sesión como que no pasaba desde a la parte donde me pide el código. Pero voy a Quizá, ojo, tratar de- yo después actualicé el protocolo. La contraseña ya no es sección .1, sino que es 1.sección. Eso debe Quizás ser. puede ser que tienen bájate la última versión del protocolo y ahí te debe aparecer esto, y ahí te va a aparecer la versión y ahí uno abre todas las pestañas y ve todos los gráficos que quiera y todas las cosas que sean necesarias. Perfecto, muchas gracias. ¿No hay de qué? Que estén bien, chau, Chao, chau. profe, gracias. Profe, Ajá. ¿se podría quedar como unos 5 minutos para conversar? Bueno, me quedo. John, Yo perdón, tenía tú una tenías la mini mano lenta. Ajá. duda. Dime. ¿Sí? Ajá. Profe, que del WAC, o sea, del trabajo, que ¿puedo Ya. compartir pantalla un segundo? Por supuesto. Ya. Que del BSP me entró la duda y estoy acá ¿está viendo? ¿Ya? En la página de BT Pactual, Ajá. el BCU 10 años ¿Ya? sale 0,61 Ajá. y acá yo había sacado del banco, me había metido al Banco Central y sale que el bono en pesos a 10 años está a estas tasas. Ajá. Entonces, muy distinto. No, 3,62 y el mira, otro vuelve a BTG. acá, 0,61. Entonces, y sale BES. Ah, Chan, chan, chan. ¿y Tú por estás qué? mirando el BC1, el BCP. ¿Y por qué este sale
BCB, ya. BCB, pues el otro es mira, a tu izquierda, fíjate acá. A tu izquierda dice NUF. Ah, ya, perfecto. Bueno, ahí está. Y ahí te va a aparecer. Ese NUF y ahí te sale 0,61, ¿viste? Ya, perfecto. Y, profe, si tengo el bono en USD, en dólares, Ah, ¿ya? y todo el resto en pesos, ¿cómo lo cambio? Una gran consulta. Que el único bono que encontré. O sea, tiene millones, en verdad, pero distintas empresas dentro de él. Pero Y no te sale si vas a la nota, no tiene ninguna tasa en pesos. En la nota de los estados financieros, yo creo que eso sería lo mejor, porque mi otra opción sería decirte, ya agarra ese bono y ve cuánto te daría un forward y entonces ponle la tasa forward. Ya, pero Pero recomendable ocupar uno en pesos, ¿no? me parece que es más complejo tratar de armar ese FRA o tratar de swapear la tasa para que te quede en pesos. Es un cálculo más complejo que ir y decir, oye, la del préstamo o la de las otras cosas que sí estén en pesos. Algo de deuda debe estar en pesos, no es solamente el bono en dólares. Ya, perfecto. Y profe, entonces, ¿el BCP está bien? Porque el premio, acá lo tengo 7%, que lo saqué del IPSA 20 años en Bloomberg, y es el BCP, y el premio por riesgo es poquito. Así es piñufla del mercado accionario chileno. Ah, ya, lo va a dejar así, ¿no? O sea, pues si no, habría que empezar a meterle más. Por eso yo ocupo casi siempre de 30 años, creo que son 28, 29 años, te da como hasta el 91, 93, pero porque si no, los últimos 10 años no ha rentado nada, literalmente ha sido una basura el IPSA. Este de Chile, de Amodarán 5,4, el Total Equity Risk, ¿ese el premio por riesgo de mercado? Sí. Ya, perfecto. Ya, eso no va. Pero si tú tienes el 3,6 y te dio 7, te va a dar 3,4, igual es distinto. En ese caso, quizás si quieren ocupar 5,4 suena bien. Justamente esta es la página, que yo no abrí este link parece, pero esta era la que les quería mostrar. Ya, listo, gracias. ¿No hay de qué?